El paisaje que logras contemplar forma parte del Parque Nacional Yacambú. Este parque se encuentra ubicado en el estado Lara, específicamente en la vertiente sur de la Sierra de Portuguesa, la cual forma parte de las estribaciones montañosas de la cordillera de los Andes. Esta ubicación, aunado al ambiente, la temperatura y la altitud, contribuyen a la formación de un bioma conocido como bosque húmedo. El bosque húmedo presenta altos niveles de humedad atmosférica, que se manifiesta en forma de neblina o niebla. Todas estas condiciones ambientales, climáticas y geográficas inducen la presencia de ciertas plantas que están adaptadas a este entorno. En esta visita al Parque Nacional Yacambú conoceremos algunas de ellas. Acompáñame. El bioma de bosque húmedo se caracteriza por presentar temperaturas que generalmente no sobrepasan los 25 grados centígrados. A diferencia del bioma xerófilo macrotérmico, en el bosque húmedo existe abundancia del recurso hídrico. De hecho, hay lluvias frecuentes, lo que origina la formación de ríos, riachuelos y lagos. Factor que, sumada a la ya constante niebla, induce a la acumulación de agua en el entorno, siendo este un problema por afrontar en las plantas que ahí residen. Como característica primordial de este bioma es la exuberante vegetación que presenta, la cual se refleja en la gran diversidad de sus ejemplares. Este bosque está conformado por una serie de estratos muy definidos. El superior, que agrupa árboles de gran altura y diámetro. El medio, constituido por un techo tupido de árboles menores, arbustos y palmas. Y el bajo o sotobosque, conformado por plantas juveniles y otras de porte herbáceo. Entre estos estratos se desarrollan epífitas, trepadoras y lianas. Es de resaltar que el epifitismo que se manifiesta en este bioma está muy marcado, notándose en las ramas de los árboles que están casi cubiertos por diversas familias botánicas, como por ejemplo las bromeliáceas, orquidáceas, aráceas, helechos y musgos, entre otros. Los árboles son el biotipo dominante, sobrepasando los 40 metros de altura y cuyo diámetro puede exceder en muchos casos los 100 centímetros. Estos forman con sus copas angostas y compactas un dosel cerrado que deja pasar poca luz. Este factor de poca incidencia de luz solar, adicional a la ya excesiva presencia de agua, definen las estrategias adaptativas de la vegetación que ahí habita. Veamos algunos ejemplos de adaptaciones vegetales al bioma de bosque húmedo. En estos espacios tan sombríos, las plantas literalmente están compitiendo por la luz. Es decir, que debido al dosel vegetal, la cantidad de luz que entra a este lugar es poca. Por lo tanto, las plantas deben poseer una anatomía o morfología adecuada para captar la luz. Un ejemplo de alguna de estas plantas que presentan características anatómicas inusuales es este ejemplar que está aquí. Pertenece a la familia de las melastomatáceas, género muy extendido en este tipo de bioma. Como pueden observar, presenta hojas bastante grandes. Si hacemos una medición, observaremos que su tamaño en comparación con otras zonas es bastante grande. Ahora bien, ¿qué garantiza esto en la planta? Al tener mayor superficie foliar,
hay mayor oportunidades para captar luz. Asimismo, recordemos que en esta zona el exceso de humedad y de agua hace que ésta se acumule en sus tejidos. Estas plantas que presentan hojas anchas y grandes también presentan mayor cantidad de poros estomáticos y por lo tanto una mayor relación de evapotranspiración. A diferencia de las plantas de zonas xerófilas macrotérmicas como las de Cerro Zaroche, las hojas eran pequeñas o a veces ni siquiera existen y la evapotranspiración es reducida para garantizar agua en sus tejidos. En ellas pasa lo contrario, deben eliminar la mayor cantidad de agua. La hoja, como principal órgano fotosintético, presenta otras modificaciones que le permiten a las plantas adaptarse a este bioma. Entre estos ejemplos tenemos la pubescencia, la cual se forma por la acumulación de tricomas en la epidermis de los limbos foliares, formando una densa capa impermeable que asemejan a pelos, lo que contribuye al escurrimiento del agua, evitando de esta manera su acumulación. También algunas plantas como la malanga de ojal, que pertenece a la familia de las aráceas, poseen agujeros en sus hojas. Estos facilitan el paso de la luz de una hoja superior a otra inferior, aprovechando así la poca luz que penetra por el dosel, además que evita la acumulación de agua en su superficie, ya que ésta se cuela por los orificios. Otras plantas poseen hojas con coloraciones diferentes al verde. Esto se debe a pigmentos celulares que facilitan la captación de la luz en otras longitudes de onda. Estos pigmentos se pueden encontrar tanto en la parte superior del limbo foliar como en el envés de la hoja. Esto constituye una ventaja para aprovechar la poca luz que penetra en estos lugares tan sombríos y realizar así el proceso fotosintético. Otro de los mecanismos adaptativos que presentan algunas plantas a este tipo de bioma de bosque húmedo es el epifitismo. El epifitismo consiste en crecer sobre superficies de troncos, ramas y corteza de algunos árboles que estén alejados del suelo. ¿Cómo hacen estas plantas para llegar ahí? Gracias a sus semillas. Las semillas de estas plantas son muy livianas. Entonces, cuando se forma el fruto, se abre y las ráfagas de viento elevan estas semillas a zonas altas. La semilla cae en un sustrato como la corteza de un árbol, germina, enraiza, brota hasta que se forma un organismo adulto. Algunos ejemplos de este tipo de planta los tenemos en este árbol. Observen detalladamente las ramas de los árboles. Hay algunos helechos e incluso bromelias. Estas plantas no dañan al árbol, porque solamente lo utilizan para apoyarse en él o como base. ¿Qué beneficio le trae a estas plantas en crecer en esta zona? Simple, permiten capturar o tomar mayor cantidad de rayos solares. ¿Para qué las plantas hacen esto? Para estar más cerca de la fuente de luz. Recordemos que en este tipo de biomas el dosel vegetal o la cúpula de los árboles impide que pase la suficiente cantidad de rayos solares. Las plantas epífitas no son parásitas como suele creerse, ya que éstas no se alimentan de su huésped ni lo afectan, tan solo lo usan como apoyo. Muchos de estos vegetales proveen de un hábitat a otras plantas y animales, formando incluso en una sola rama una comunidad muy diversa e interrelacionada. Las raíces de las epífitas son aéreas, por lo tanto, están capacitadas para absorber la humedad que se presenta en la atmósfera. Tal es el caso de las orquidáceas. Esta familia posee como adaptación un tejido que recubre las raíces aéreas llamado velamen. Este es una rizodermis, la cual actúa como esponja y es capaz de absorber de forma inmediata la humedad suspendida en el aire. Asimismo, el velamen es translúcido, por lo cual deja pasar la luz a sus raíces,
ya que éstas, por extraño que parezca, poseen cloroplastos y por lo tanto son fotosintéticas. Recordemos que en estos entornos de poca luz, las plantas deben aprovechar todos sus órganos para captar la mayor cantidad de energía lumínica posible, así sea usando sus raíces. Asimismo, varios ejemplares de esta gran familia poseen tallos modificados denominados pseudobulbos. Los mismos son órganos de almacenamiento de sustancias nutritivas, producto de la fotosíntesis. Estos se hinchan permitiéndole a la planta mantener por un largo periodo de tiempo estas sustancias y usarlas en momentos adversos. Esta adaptación se constituye como típica de la familia Orchidaceae. Algunas veces en este bosque húmedo suele precipitarse al suelo o caerse árboles de gran porte como este que observamos aquí. Esto le permite a este ecosistema que se abran espacios de luz para que puedan germinar nuestras plantas. Fíjense que este árbol posee bastantes ejemplares epífitos como anteriormente lo hablé. Ahora, me quiero enfocar en uno en especial. Y es esta planta que tenemos aquí. Es una bromelia. Las bromelias también son conocidas como plantas jarro. Esto es debido a que sus hojas están dispuestas de manera que forman un cilindro hueco. En este cilindro se almacena agua. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y para qué le sirve una planta que se deposite agua si en este lugar hay suficiente debido a la lluvia y a la constante humedad? Bueno, recordemos que esta planta, por ser epífita, no está cerca del suelo, y en el suelo es donde está la materia orgánica y los minerales necesarios para su desarrollo: fósforo, azufre, nitrógeno. Entonces la planta busca otro mecanismo para poder tomar estos requerimientos. ¿Cómo lo hace? Teniendo recipientes llenos de agua que le sirven de depósito de esta sustancia. Observemos. Fíjense que en esta bromelia hay una cantidad de agua almacenada, y en la misma incluso hay restos de hojas y hay algunos animalitos. Las plantas permiten que ciertos insectos coloquen sus huevos, o algunos animales como las ranas coloquen sus huevitos también, y estas se empiezan a desarrollar. Luego que estos animales se desarrollan, los detritos que producen se van precipitando al fondo, al igual que los restos orgánicos de las plantas, las hojas que caen. Estas sustancias son absorbidas en la parte interna de la bromelia por unos pelos absorbentes que presenta. De esta manera, la planta toma los requerimientos que no puede conseguir en las alturas y sin necesidad de estar en el suelo. Esta es una adaptación asombrosa. En resumen, las adaptaciones que evidencian las plantas al bioma de bosque húmedo son las siguientes. Presentan estructuras y tejidos que les permiten discurrir rápidamente el exceso de agua, así como también evitar su acumulación excesiva. La mayoría de las especies vegetales poseen hojas grandes y son perennifolias. Algunas hojas poseen perforaciones para permitir el paso de luz a hojas más bajas. También presentan coloraciones diferentes al verde para absorber otras longitudes de onda y garantizar así la fotosíntesis. Hay una competencia por la luz, a lo cual se presentan formas de crecimiento como el epifitismo, que les facilita llegar a estas plantas a lugares más altos y por ende de mayor exposición lumínica.